La primera vez que la vio, estaba sentada en una banca fría de metal frente al hospital, envuelta en una manta raída que apenas le cubría las rodillas. Llovía, y sin embargo no parecía moverse para buscar refugio. Sus ojos grandes y oscuros miraban hacia algún punto invisible, como si estuviera atrapada en un pensamiento del que no podía escapar. Él salió por la puerta principal sin saber por qué no podía apartar la mirada de esa niña. Tal vez fue por la manera en que el agua resbalaba por su cabello enmarañado, o porque a pesar del frío, no se abrazaba a sí misma. Era como si estuviera acostumbrada a que el mundo fuera así inhóspito. «Oye», dijo él deteniéndose frente a ella. «¿Estás esperando a alguien?» Ella lo miró despacio, como si calculara si valía la pena contestar. «A mi mamá. ¿Está aquí adentro?», preguntó, señalando el hospital. «No», dijo ella bajando la mirada. «Está dormida». Un silencio incómodo se instaló entre los dos. Él, que había venido a visitar a un viejo amigo recién operado, no sabía cómo seguir la conversación. La niña no debía tener más de 9 años, pero había en su voz un peso que no pertenecía a esa edad. «¿Y, has comido algo hoy?» «No tengo hambre», mintió. La verdad era evidente, su ropa estaba empapada, su piel pálida, y en su delgadez había algo más que falta de comida. Había enfermedad. «Mira», dijo él quitándose la chaqueta y poniéndosela sobre los hombros. «No puedes quedarte aquí bajo la lluvia». Ella hizo un gesto para devolvérsela, pero él insistió. «No es un regalo, es un préstamo. Y solo hasta que llegues a un lugar seco». Se presentó Martín Salazar, 42 años, arquitecto, viudo desde hacía 4. No era precisamente el tipo de hombre que la gente asociaba con niños. Su vida estaba llena de planos, reuniones y una soledad silenciosa que él había aprendido a aceptar. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Clara». Ese nombre tan sencillo, se le quedó grabado como si fuera una palabra nueva que acababa de aprender. «¿Dentro del hospital?», preguntó por la madre. Lo que supo le hizo un nudo en la garganta. La mujer había sido internada hacía 3 días por complicaciones de una neumonía avanzada. Estaba en estado crítico y sin familiares registrados. Clara estaba sola, completamente sola. «¿Tienes dónde dormir?», preguntó Martín mientras salían a la calle. «Sí, en la casa», murmuró ella, pero sus ojos decían lo contrario. Martín no era impulsivo. Su vida se regía por agendas, presupuestos y contratos. Pero algo en esa niña activó un instinto que no sabía que tenía. Caminó con ella hasta una cafetería cercana. Le pidió un chocolate caliente y un sándwich. Clara comió despacio, como si cada bocado fuera un lujo que no podía permitirse acabar rápido. «¿Qué pasó con tu papá?», preguntó él, midiendo el terreno. «No tengo», no dijo más, y Martín no insistió. Había aprendido que algunas verdades salían solas cuando se les daba tiempo. Esa noche, en su apartamento, Martín no pudo dejar de pensar en ella. Recordaba su voz apagada, el temblor en sus manos, la manera en que miró la taza caliente como si fuera un milagro. No era la primera vez que veía a un niño en situación vulnerable, pero sí la primera en que sentía esa mezcla de rabia y necesidad de proteger. Al día siguiente volvió al hospital. La madre de Clara había muerto en la madrugada. Martín llegó justo cuando la trabajadora social estaba llenando los papeles para trasladar a la niña a un hogar temporal. «Espere», dijo él. «Yo me haré cargo». La mujer lo miró como si hubiera escuchado mal. «¿Es usted familiar?». «No». «Entonces no puede llevársela así nada más. Hay protocolos. Haga los que tenga que hacer, pero no la mande a un lugar donde no conozca a nadie». La trabajadora social le explicó que la niña tenía una condición cardíaca congénita que requería seguimiento médico y medicación constante. Los posibles adoptantes, de saberlo, probablemente se echarían atrás. Martín firmó todos los documentos necesarios para convertirse en su tutor temporal. No lo pensó demasiado, tal vez porque si lo hacía, se daría cuenta de que estaba metiéndose en algo que cambiaría su vida por completo. Clara llegó a su departamento con una mochila medio vacía y un sobre con su historial médico. No traía juguetes, ni libros, ni fotos. «Este es tu cuarto», dijo Martín, abriendo la puerta de la habitación que antes usaba como estudio. Había sacado los planos y el escritorio para dejar solo la cama, una mesa y una lámpara. «Es muy grande»,
murmuró ella. Bueno, así puedes llenarlo de tus cosas. Clara se sentó en la cama, mirando la ventana que daba a la calle. Su postura era rígida, como si no supiera si podía relajarse. ¿Tienes hambre?, preguntó él. Un poco. Martín cocinó lo único que sabía preparar sin riesgo de arruinar pasta con salsa. Mientras comían, ella le contó que en los últimos meses había faltado mucho a la escuela por las visitas al hospital, que le gustaban los cuentos, pero ya no tenía ninguno, y que no recordaba la última vez que había celebrado un cumpleaños. Martín escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra de Clara era como una ficha de dominó cayendo sobre su propia vida ordenada. La primera semana fue incómoda para ambos. Él no sabía cómo hablar con una niña que apenas sonreía. Ella no sabía cómo confiar en un adulto que no estaba obligado a cuidarla. El médico confirmó lo que ya sabía: Clara necesitaba medicación diaria y revisiones mensuales para controlar su corazón. No podía hacer esfuerzos físicos extremos, y cualquier fiebre o infección debía tratarse de inmediato. Martín aprendió a organizar sus días en torno a las tomas de medicina y las citas médicas. También aprendió que Clara no pedía nada, pero observaba todo, que se le iluminaban los ojos cuando veía un libro ilustrado, aunque no dijera que lo quería, y que a veces en las noches lloraba bajito para que él no la escuchara. Una tarde, mientras volvían del hospital, Clara le preguntó: ¿por qué me trajiste a vivir contigo? Martín no supo responder de inmediato. Podría decirle que fue un impulso, o que no quería que fuera a un orfanato, pero la verdad era más simple y más compleja al mismo tiempo. Porque no quería que estuviera sola, dijo finalmente. Ella lo miró por unos segundos, como evaluando si creerle o no. Luego asintió, como si esa respuesta fuera suficiente por ahora. Los comentarios no tardaron en llegar. Amigos, colegas, incluso familiares le preguntaron si estaba seguro de lo que hacía, que era mucha responsabilidad, que su vida iba a cambiar por completo, que con una niña enferma no podría viajar ni dedicar tantas horas a su trabajo. Algunos, sin rodeos, le dijeron que estaba loco. Martín escuchaba todo y guardaba silencio. Por dentro, algo le decía que, aunque no supiera exactamente cómo, había tomado la decisión correcta. La primera vez que vio a Clara reír fue un sábado por la mañana. Habían ido a una librería, y él le dijo que podía escoger el libro que quisiera. Eligió uno de cuentos con ilustraciones grandes y coloridas. Esa noche, él se lo leyó entero, haciendo voces para los personajes. Clara se rió con una risa clara, frágil, como si hubiera estado guardada mucho tiempo. ¿Por qué haces esas voces raras?, preguntó entre risas. Para que la historia sea más divertida. Me gusta. Hazlo otra vez. Martín sintió algo que no había sentido en años. La certeza de que estaba en el lugar exacto donde debía estar. Esa misma semana, Clara tuvo una crisis. Una fiebre alta y dificultad para respirar lo obligaron a llevarla de urgencia al hospital en la madrugada. En la sala de espera, mientras los médicos la atendían, Martín sintió un miedo helado. No era su hija de sangre, pero el solo pensamiento de perderla le resultaba insoportable. Cuando el médico salió y le dijo que estaba estable, Martín sintió que podía volver a respirar. Entró a la habitación y encontró a Clara dormida, con la piel más rosada. Le tomó la mano con cuidado. No me vuelvas a asustar así, susurró. Ella abrió un ojo perezosamente y sonrió débilmente. No fue mi culpa. Martín rió, pero la verdad es que esa noche entendió algo: cuidar de Clara no era un acto temporal. Ya no había vuelta atrás. Con el paso de los meses, la casa empezó a llenarse de señales de que ya no vivía solo. Dibujos pegados en el refrigerador, una pila de cuentos en la sala, un osito de peluche en el sofá. Y Clara empezó a cambiar también. Su mirada se volvió más viva, su voz más segura. Seguía siendo cautelosa con la gente nueva, pero en casa se permitía cantar bajito mientras dibujaba o contarle a Martín cómo le había ido en la escuela. Él, sin darse cuenta,
también había cambiado. Las reuniones después de las 8 de la noche se volvieron raras. Los fines de semana eran para ir al parque aunque Clara solo pudiera caminar despacio o para ver películas con palomitas. Y lo más importante, empezó a pensar en nosotros en lugar de yo. Un año atrás, si alguien le hubiera dicho que estaría adaptando su vida entera para una niña que apenas conocía, habría dicho que estaban locos. Ahora, si alguien le insinuaba que debía devolverla al sistema de acogida, era él quien pensaba que estaban locos. Pero lo que nadie sabía, todavía, era que algo estaba por pasar que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. El invierno llegó más temprano ese año, y con él, un viento helado que se colaba por todas las rendijas de la ciudad. Martín y Clara habían hecho una tradición. Los viernes por la noche preparaban chocolate caliente y se acurrucaban en el sofá para ver películas antiguas. Aquella noche, mientras Clara se reía por las ocurrencias de un viejo actor de comedia, Martín notó un detalle que lo inquietó, un ligero jadeo en su respiración. ¿Te sientes bien?, preguntó, apagando la televisión. Sí, solo un poquito cansada. Pero su piel estaba pálida, y ese cansancio tenía algo distinto. Martín conocía ya las señales, algo en su corazón no estaba funcionando bien. La llevó al hospital sin perder tiempo. Allí confirmaron sus sospechas, una arritmia severa que requería ajustes en la medicación y vigilancia constante. El médico, un hombre de voz pausada, fue claro: Martín, debemos considerar que en algún momento Clara necesitará cirugía. No es urgente hoy, pero lo será. La palabra cirugía retumbó en su cabeza como un eco frío. Clara lo miró desde la camilla, sin entender del todo, pero lo suficiente para leer la preocupación en su rostro. ¿Es grave?, preguntó ella, bajito. No mientras hagamos lo que el doctor dice, respondió Martín, esforzándose por sonreír. Y yo voy a estar contigo todo el tiempo. En los días siguientes, Martín se convirtió en un experto en pastillas, horarios y controles médicos, pero lo que no esperaba era el murmullo constante de la gente a su alrededor. En la tienda de la esquina, dos vecinas susurraban mientras él compraba frutas. ¿Es esa niña, la que adoptó Martín? Sí, la enferma. Dicen que gasta un dineral en doctores. Yo no entiendo para qué se mete en eso, si ni hijos tenía. En la oficina, un colega bien intencionado lo detuvo para decirle: mira, Martín, sé que la niña es dulce, pero ¿no crees que es demasiado para ti? No eres médico, no tienes pareja, ¿y si pasa lo peor? Martín respiró hondo para no explotar. No era la primera vez que alguien insinuaba que todo aquello era una locura. Ella no es un proyecto ni un experimento, respondió con calma. Es mi hija. Pero el verdadero golpe vino en la reunión familiar de Navidad. En casa de su hermana mayor, entre risas y villancicos, un tío soltó, con esa franqueza cruel que a veces viene con el alcohol: Martín, eres un buen hombre, pero ¿no te das cuenta de que esa niña es un gasto sin fin? Podrías rehacer tu vida, tener hijos propios. La sala se quedó en silencio. Clara, que estaba en la cocina sirviendo ponche, escuchó cada palabra. Entró despacio, con el vaso en la mano, y se acercó a Martín. Si quieres, puedo irme, dijo ella en un hilo de voz. Martín sintió que algo dentro de él se rompía. Se agachó para mirarla a los ojos. Clara, no vuelvas a decir eso nunca. Tú eres mi familia. No importa lo que diga nadie. Ella lo abrazó, pero su cuerpo estaba tenso. Esa noche, en el camino de regreso a casa, no dijo una sola palabra. Días después, mientras Martín preparaba el desayuno, Clara apareció en la cocina con una hoja de papel. Es una lista, explicó. Y de las cosas que puedo hacer para no ser una carga. En la hoja, con su letra pequeña y ordenada, había escrito: lavar mis platos, no enfermarme tanto, no pedir libros nuevos, aprender a cocinar para ayudarte. Martín dejó la espátula y la abrazó sin decir nada. Sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no quería que ella las viera. Clara, tú no eres una carga, y no tienes que cambiar para que yo quiera que estés aquí. Ella asintió, pero no parecía convencida. A principios de febrero,
la escuela organizó una carrera benéfica para recaudar fondos. Clara no podía correr, pero insistió en participar caminando. «Quiero demostrar que puedo hacerlo», dijo, con esa determinación silenciosa que Martín había aprendido a reconocer. El día del evento, el cielo estaba despejado. Clara avanzaba despacio, pero sin detenerse. Martín la seguía de cerca, listo para intervenir si se agotaba. A mitad de camino, escuchó comentarios de otros padres. «Pobrecita, con ese corazón, ¿para qué la dejan? Solo va a preocuparse más si no llega». Pero Clara llegó. Cruzó la meta con una sonrisa y las mejillas encendidas. Martín la abrazó, orgulloso. «Lo hiciste. Te dije que podía», respondió ella, jadeando. Esa tarde, colgó la medalla en su cuarto, junto a un dibujo de los dos. Sin embargo, en marzo, llegó la llamada que Martín temía. El cardiólogo le dijo que la cirugía ya no podía esperar. Clara necesitaba intervención en las próximas semanas. Los días siguientes fueron una mezcla de papeleo, exámenes y un miedo que crecía como sombra. Martín trataba de no mostrarlo, pero Clara lo notaba. «Papá», dijo una noche, mientras él le leía, «¿y si no me despierto después?». Martín cerró el libro y tomó sus manos. «Te vas a despertar, y yo voy a estar ahí, esperando». Ella lo miró con seriedad. «Prométeme algo, lo que quieras, que si me pasa algo no te quedes solo, que ayudes a otro niño como a mí». Martín sintió que el aire se le quedaba atorado en el pecho. «No vamos a hablar de eso ahora, porque te va a ir bien». Y porque, hizo una pausa, buscando la fuerza para decirlo, porque todavía nos faltan muchas películas, muchos cuentos y muchas tardes de chocolate. El día de la cirugía, Clara entró al quirófano con una valentía que a Martín le pareció sobrehumana. Él esperó horas en la sala, contando los minutos. Cada vez que la puerta se abría, levantaba la vista con el corazón en la garganta. Finalmente, el cirujano apareció, cansado pero sonriendo. Todo salió bien. Martín sintió que las piernas le temblaban. Cuando pudo entrar a la sala de recuperación, encontró a Clara pálida, pero respirando con calma. «Hola papá», susurró, apenas abriendo los ojos. «Hola campeona, lo lograste». La recuperación fue lenta. Hubo días de dolor, de lágrimas y de paciencia, pero también hubo avances. El primer día que pudo sentarse sola, la primera vez que caminó por el pasillo del hospital, la sonrisa cuando el médico dijo que su corazón estaba respondiendo bien. En casa, Martín le preparó un rincón junto a la ventana con cojines y libros. Pasaban horas ahí, leyendo o simplemente mirando la calle. «¿Sabes?», dijo Clara una tarde, «creo que ahora sí empiezo a creer que no te vas a cansar de mí. Eso ya te lo dije desde el principio». «Sí, pero ahora lo siento». En abril, la escuela organizó una exposición de arte. Clara presentó un dibujo titulado «Mi casa nueva», en el que aparecía ella, Martín y un enorme corazón rojo que cubría toda la escena. Cuando le preguntaron qué significaba, respondió sin dudar, «que el corazón de mi papá es mi casa». Martín escuchó desde el fondo de la sala, con un nudo en la garganta. El cambio más grande llegó en junio. La junta de adopción definitiva estaba programada para ese mes. El trámite, que había empezado como tutoría temporal, se convertiría en adopción plena. El juez le preguntó a Clara si quería que Martín fuera oficialmente su papá. «Ya es mi papá», respondió ella. «Solo falta que lo pongan en el papel». Martín sonrió, apretándole la mano. Cuando el juez firmó, sintió que un peso invisible desaparecía. Ya no había dudas, ni condiciones, ni posibilidad de que alguien los separara. Pero la vida, incluso en sus mejores momentos, siempre guarda pruebas. En agosto, una oferta laboral tentadora llegó a la puerta de Martín, un proyecto internacional de 2 años, con un sueldo altísimo. El problema implicaba viajar constantemente y pasar meses fuera. «Papá», dijo Clara, cuando él le contó, «si quieres ir, yo puedo quedarme con la tía Laura». «Clara, no, este es nuestro lugar, y ningún trabajo vale más que estar contigo». Ella sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué?». «Porque durante mucho tiempo pensé que mi vida era mi trabajo.
hasta que llegaste tú y me enseñaste que mi vida eres tú. A finales de año, Clara estaba más fuerte que nunca. Seguía con controles médicos, pero podía caminar distancias más largas y jugar con otros niños sin agotarse tan rápido. En la víspera de Navidad, Martín le preguntó, ¿cuál fue tu mejor regalo este año? Ella lo miró como si la pregunta fuera obvia. ¿Que me adoptaste? Martín la abrazó, sintiendo que todas las voces que lo habían llamado loco se habían quedado atrás, lejos. Lo que nadie sabía era que, un año después de haberla encontrado en aquella banca fría, Clara no solo había cambiado su casa, había cambiado su corazón, su forma de ver el mundo y su definición de familia. Pero aún les quedaba una última sorpresa, algo que cerraría ese primer año con un mensaje que callaría para siempre a quienes dudaron. La mañana del aniversario amaneció con un sol tímido, como si la ciudad también tuviera algo que recordar. Martín despertó antes que el despertador. Se quedó mirando el techo, escuchando el golpeteo suave de una rama contra la ventana. Un año desde aquella banca fría, desde aquella manta raída, desde aquel no puedo dejar que estés sola. ¿Cómo se cuenta un año que cambió todas las definiciones? ¿Cómo se explica que el tiempo pueda estirarse en una sala de espera y a la vez volar en una tarde de cuentos? Clara apareció en la puerta del cuarto con el cabello alborotado y una sonrisa que ya no le costaba trabajo mostrar. Traía en las manos una hoja doblada con esmero. No mires todavía, dijo, cruzándose de brazos con seriedad fingida. Primero debes prometer que hoy haremos lo que yo diga. Prometo obedecer a mi jefa, contestó Martín levantando las manos. Bien, dijo ella, y se sentó en la cama. Plan del día: desayuno de pan francés, parque con burbujas, visita al hospital para donar libros a niños, comida con la tía Laura, y abrió la hoja, sorpresa final a las 6 de la tarde. Martín arqueó una ceja. Sorpresa final, repitió, y luego bajó la voz. Es para cerrar el círculo. Esa frase, cerrar el círculo, se le quedó rondando a Martín mientras preparaban el pan francés. La cocina olía a vainilla y a mantequilla dorándose. Clara revolvía la mezcla con gesto concentrado, y de pronto, levantó la vista. Papá, dijo con esa naturalidad que todavía lo desarmaba, ¿algún día pensaste que ibas a tener a alguien que te dijera cómo cocinar? Todos los arquitectos necesitamos una supervisora de obra, respondió, riéndose. Sobre todo para que no se queme el pan francés. No se va a quemar. Yo cuido los tiempos, replicó ella, seria, y puso el cronómetro del celular. Desayunaron con música bajita. Clara mojó un trozo de pan en miel, y se quedó mirando por la ventana, como si buscara algo en el cielo. Hoy no me duele nada, dijo de pronto. Me gusta cómo suena eso. A mí también. Es como cuando abres una ventana en un cuarto con olor a medicina, y de pronto, entra el aire. Hizo un gesto con la mano. ¿Sabes a qué huele el aire para mí? ¿A qué? A libertad. El parque, a media mañana, estaba lleno de niños y perros felices. Martín inflaba burbujas gigantes con un aro de plástico, y Clara corría detrás sin correr, caminando rápido, riéndose. Cuando una burbuja le explotaba en la nariz, dos madres se acercaron. Una de ellas, la misma que meses atrás había susurrado pobrecita, ahora sonrió sin condescendencia. Hola Clara, dijo, vi tu dibujo en la exposición. El corazón de mi papá es mi casa. Lloré. Yo también lloré, admitió la otra. Es que a veces uno se olvida de que la casa no son paredes. La casa son abrazos, dijo Clara con la simpleza de alguien que ya pasó por todo lo necesario para entenderlo. Martín, a un lado, sintió el nudo viejo en la garganta, pero esta vez no dolía. Era un nudo distinto, como de gratitud acumulada. Al mediodía, tomaron la caja de libros ilustrados que habían comprado durante el año. Cuentos de monstruos buenos, historias de niñas astronautas, fábulas con animales que aprendían a perdonarse. El hospital olía como siempre a cloro y a sueño interrumpido. En pediatría, la jefa de enfermeras los recibió con una alegría sincera. Clara,
Tenemos nuevo carro de lectura gracias a ustedes. Desde que trajeron libros, los turnos de noche son menos largos. Es para los niños que no pueden dormir, dijo Clara. Los cuentos ayudan a que el tiempo se porte bien. En una cama junto a la ventana, un niño de 3 años se chupaba el dedo y miraba con miedo. Clara se acercó despacio, se sentó a su lado sin invadir, abrió un libro y empezó a leer con voz bajita. El niño se fue calmando como por arte de paciencia. Martín, desde la puerta, la vio acomodar la entonación en cada frase, pausar donde un buen narrador pausa, mirar al pequeño como si fuera la persona más importante del mundo. Y lo era. En ese minuto lo era. ¿Te acuerdas?, susurró la jefa de enfermeras a Martín, cuando la trajiste por primera vez. Tenía los ojos llenos de invierno. Ahora trae primavera en la mochila. Me acuerdo, dijo Martín. Me acuerdo de todo. No todos aguantan. Hay papás que se cansan, sobre todo cuando el diagnóstico pesa. Yo también me cansé, confesó él, pero me cansé de tener miedo. Y descubrí que al otro lado del miedo hay cosas más grandes. Al salir del hospital, pasaron por una florería. Clara eligió flores pequeñas de colores distintos. Estas, dijo, quiero que parezcan confeti. Para la comida con la tía Laura. Para la sorpresa de las 6, sonrió. No preguntes. La tía Laura los esperaba con una olla de sopa que olía a hogar de domingo. En la mesa no hubo silencios incómodos ni preguntas imprudentes. Laura había aprendido a leer la temperatura emocional de Clara como quien aprende a cuidar una fogata. Con una cucharada de sopa y 2 de humor, la conversación se volvió un juego de historias. La vez que Martín confundió sal con azúcar al intentar hacer galletas, la cara de Clara al despertar de la cirugía y ver un globo con forma de corazón flotando a los pies de la cama, el día en que una niña nueva de la escuela la defendió de un comentario torpe con una valentía que parecía prestada de otra vida. ¿Sabes quién fue?, preguntó Laura. Sí, dijo Clara. Se llama Luz. Es chiquita pero parece leona. Las leonas chiquitas son las más peligrosas, agregó Martín, y todos se rieron. A las 5:30, Clara miró el reloj, se levantó y comenzó a recoger platos con urgencia ceremoniosa. Tenemos que irnos. La sorpresa no espera. ¿Ni un café para el camino?, preguntó Laura. Café sí, pero para llevar, dictaminó la jefa. En el auto, Clara se acomodó el cinturón, alisó la hoja de su plan y pidió poner una canción. Sonó una melodía suave, sin prisa. A la altura del hospital, pidió doblar a la derecha. A 2 cuadras, otra derecha. Martín reconoció la calle cuando ya la tenía encima. La banca. Esa banca de metal, frente a la entrada de urgencias. La banca donde empezó todo. Clara bajó con la caja de flores pequeñas y con un frasco de vidrio. Sus pasos eran lentos pero decididos. Se sentó un momento en la banca. La tocó, como si le hablara con los dedos. Después sacó del frasco un puñado de flores y comenzó a dejarlas en el asiento, una por una, sin prisa. Cada flor, un color, cada color, una historia. ¿Qué hacemos, jefa?, preguntó Martín, quedándose a 1 metro. Agradecer, dijo ella. Agradecer a los lugares que nos salvaron cuando nadie sabía nuestros nombres. Una mujer con un paraguas se detuvo a mirar. ¿Puedo preguntar? Es un aniversario, respondió Clara, amable. Hace 1 año me senté aquí y tenía frío. ¿Y ahora? Ahora tengo casa, dijo, y señaló con la barbilla hacia Martín. Y tengo voz. Antes casi no hablaba. La mujer sonrió con una dulzura que parecía remedio. Feliz aniversario. Entonces, Clara sacó de su mochila un marcador. Escribió en una cinta que ató al respaldo. Para la niña que tenga frío. Para el niño que espere. Sí. Esta banca escucha. Martín sintió el golpe de una ola en el pecho. Era sencillo y perfecto. Una ofrenda y una promesa. ¿Y la sorpresa final?, preguntó, apenas pudiendo con su curiosidad. Falta el último tramo, dijo ella. Maneja a la plaza del barrio. La plaza estaba inusualmente llena. Globos,
risas, un altavoz. Martín tardó un segundo en comprender. Había un pequeño escenario. Sobre él una pancarta. Festival del Corazón Valiente. Bajo el título, un logo que no había visto nunca, y que sin embargo le resultó familiar, una casita dibujada a mano dentro de un corazón. ¿Qué es esto, Clara? Nuestra sorpresa, dijo, mordiéndose los labios para contener la emoción. La tía Laura me ayudó, la jefa de enfermeras también, y Luz y su mamá, y la señora de la librería, y Raúl, el de los globos, y la vecina que susurraba. Ya no susurra. ¿Sorpresa de qué? De que lo logramos, y al decir lo logramos, hizo un gesto con las manos, abarcándolo todo, de que no fue locura. Subieron al escenario tomados de la mano. La jefa de enfermeras, con micrófono en mano, presentó: buenas tardes. Esto empezó con un hombre al que muchos llamaron loco por adoptar a una niña enferma, y con una niña que necesitaba una casa y un corazón que no se cansara. Hoy celebramos que un año después, la niña ha crecido, el corazón late fuerte y la casa se volvió más grande porque ahora cabemos todos. La gente aplaudió. Martín tragó saliva. Clara, pequeña y solemne, tomó el micrófono con ambas manos. Yo no voy a hablar mucho, porque me dijeron que no llore, bromeó, y la plaza rió suavemente. Solo quiero decir gracias. A mi papá por no cansarse cuando dolía. A los doctores por coser mi música por dentro. A la tía Laura por cocinar sopa que cura. A Luz por ser leona chiquita. A las personas que antes susurraban y ahora preguntan con cariño. Y a la banca, que no me dejó caer. Un señor con traje en la primera fila alzó la voz, tímido. Yo fui uno de los que dijo: se va a arrepentir. Me equivoqué. Perdón. Clara asintió con una seriedad que no juzgaba. A veces el miedo habla fuerte, dijo, pero ya lo bajamos de volumen. La jefa de enfermeras hizo una seña, y dos jóvenes trajeron una lona cubierta. Clara miró a Martín, y levantó las cejas como quien dice, listo. Al retirar la tela, apareció el anuncio formal. Programa Casa Corazón. Lectura, acompañamiento y redes para familias con niñas y niños con cardiopatía. Donaciones de libros, respiros para cuidadores, meriendas de hospital, asesoría de trámites. Aquí nadie espera solo. Martín se llevó la mano a la boca. ¿Hiciste esto? Lo hicimos, corrigió ella. Tú pagaste la primera impresora. Yo dibujé el logo. Luz y su mamá hicieron la lista de meriendas que no hacen daño. La jefa dijo dónde empezar. La vecina que susurraba consiguió el altavoz. Raúl. Y los globos son de Raúl. En la esquina de la plaza, el tío del brindis cruel. Y lo sé que En Navidad habló de gastos y de hijos propios. Estaba con la mirada baja. Había ido, arrastrado tal vez por la curiosidad o por una culpa que no sabía nombrar. Martín lo vio, dudó un segundo y se acercó. El tío levantó la vista, con el gesto de alguien que por fin decide decir lo que debe. Sobrino, balbuceó, yo, me equivoqué. Tenía miedo de verte sufrir, y preferí decir tonterías admitir que eras más valiente que yo. No se trata de valentía, respondió Martín. Se trata de amor. Entonces me faltó amor ese día, admitió el tío. Si puedo ayudar, yo sé de contabilidad, de papeleos, de esas cosas que aburren. Nos vendrá bien, dijo Martín. El amor también se tramita. Volvió al escenario. Clara estaba abrazando a Luz, que tenía un letrero torcido colgado al cuello. Y los chiquitas voluntarias. Al ver a Martín, Clara le hizo una seña. Él tomó el micrófono. No le gustaban los discursos, pero aquel no era un discurso, era un agradecimiento. Me llamaron loco, dijo, dejando que el aire hiciera su trabajo. Me dijeron que no sabía en lo que me metí. Tenían razón en algo, no sabía. Pero hay ignorancias que se curan con práctica. Y la paternidad, por ejemplo. Se aprende cada mañana, cuando alguien te pide el cuento de las 10. Se aprende a la fuerza, cuando el quirófano se traga el tiempo, y tú tienes que seguir respirando. Y se aprende con alegría, cuando una niña te enseña que la casa cabe en un abrazo. Miró a Clara. Y los chiquita, y los chiquita. Oh, gracias por elegirme, hija.
El aplauso fue largo, no de esos que golpean, sino de los que arropan. En medio del aplauso, el cielo empezó a volverse naranja. Un viento fresco corrió por la plaza. Los globos se agitaron como si también aplaudieran. Después del acto vinieron las mesas, libros apilados para donar, hojas para inscribirse como voluntarios, cajas con lápices de colores y cuadernos. Niños con cicatrices pequeñas en el pecho se acercaban tímidos. Clara les mostraba la suya con naturalidad, como quien enseña una medalla. Esta es mi costura, decía. Hilos chiquita. Pero ya no duele. Hilos chiquita. Una abuela llevó una bandeja de pan recién horneado. Para las guardias, explicó. Yo sé que el hambre de hospital es diferente. Es diferente, confirmó Martín. Y es hambre de noticias. Mientras ayudaba a colocar etiquetas en los libros, Martín sintió vibrar el celular. Era un mensaje del cardiólogo. Últimos controles de Clara excelentes. Ajustamos medicación a dosis mínima. Siga así, orgullosos de ustedes. Miró a su hija. Ella estaba enseñando a un niño a doblar aviones de papel. ¿Cómo cabían tantas cosas en un solo minuto? La sorpresa final tenía un último Luz, con timidez de leona, pidió silencio y subió con una cajita. Clara, dijo, hicimos algo en la escuela. Vendimos pulseras y galletas. No es mucho, pero es para el programa Casa Corazón. Y sacó de la caja una placa pequeña de madera. La profe dice que esto sirve para recordar los porqués cuando la tarea es mucha. Y la placa decía, nadie espera solo. Abajo, en letra dispareja de muchos niños, había firmas y dibujos torpes de corazones. Clara apretó los labios. Miró a Martín como quien busca el ancla para no irse flotando. Martín le sostuvo la mirada con la calma aprendida. Gracias, dijo ella. Los porqués son mi medicina favorita. La tarde empezó a disolverse en luces cálidas. Se quedaron recogiendo hasta que la plaza recuperó su forma cotidiana. En el auto, con la caja de libros vacía y la placa de madera entre las manos, Clara suspiró. ¿Te acuerdas cuando hice una lista para no ser carga? Sí, hoy la rompí, dijo con una sonrisa que llevaba luz. Ya no necesito esa lista. Nunca la necesitaste, respondió él. Hilos chiquite. Pero me gusta que la hayas roto tú. De regreso a casa, pasaron otra vez frente al hospital. La banca tenía aún las flores confeti. Y ahora una bufanda que alguien, quizá la mujer del paraguas, había dejado atada al respaldo. Para el frío, decía un papelito. Clara se quedó mirándola hasta que el semáforo cambió a verde. La banca aprende rápido, dijo, como nosotros. Esa noche celebraron con pizza. Y la tía Laura llegó con un pastel pequeño y una vela en forma de número 1. No era un cumpleaños, era otra cosa. El día en que al miedo le bajaron el volumen, Clara pidió hacer un brindis con jugo de manzana. Por los corazones que cosen música, dijo, levantando su vasito. Por las casas que se arman con abrazos. Y por todos los que hoy no están aquí pero están. Después del brindis, cuando la música se había vuelto un murmullo y la ciudad adormecía, Martín la arropó. Ella, antes de cerrar los ojos, preguntó con la inocencia sabia que ya era su marca. Papá, ¿qué vamos a hacer ahora que se cerró el círculo? Abrir otros, respondió él, porque los círculos dan vueltas, pero la vida también dibuja espirales. Vamos para arriba, y juntos.